Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. La Iglesia de Jesucristo celebra la resurrección del Cordero que se inmoló, la resurrección de Jesús de Nazaret, aquel que dijo: heme aquí, envíame a mí. Y son tantas las veces que nos damos cuenta cómo el enemigo ha querido que nosotros como pueblo de Dios ignoremos la verdad de la resurrección, y ha querido que nosotros veamos a un Jesucristo que permanece en la cruz. Pero se levanta un pueblo que predica una verdad santa, una verdad que habla de poder, una verdad que habla de autoridad y que habla de eternidad. Jesucristo se levantó de entre los muertos y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Tenemos un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto, sino que vive y vivirá por una eternidad. Y vamos a ver ciertos puntos importantes en el desarrollo de la palabra hoy. Y vamos a darnos cuenta qué importancia tiene para nuestras vidas en este hoy, en nuestro presente, la resurrección de Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo y vamos a leer del capítulo 20, en el capítulo 28, los versos del 1 al 10. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. ¿Ustedes se imaginan ese momento? Un momento glorioso para estas mujeres, una experiencia marcada para siempre. Dice: y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y nos damos cuenta de un detalle. Primero, podemos percatarnos de cómo el Señor, y en varias porciones de estos versículos que acabamos de leer, el Señor le decía y el ángel le decía: id. Vayan y digan, vayan y hablen lo que ustedes han visto, lo que ha sucedido. Y esto es algo, amados míos, que tiene que volver al pueblo de Dios. Nosotros como la iglesia de Jesucristo tenemos que levantarnos e ir a hablar de que Jesús resucitó de entre los muertos, de que nuestro Dios es un Dios que vive. No podemos callar más. Y aunque tenemos que hablar del Cristo crucificado, también tenemos que hablar conjuntamente de que nuestro Jesucristo resucitó y que se levantó una y otra vez. Hay que decirlo. El enemigo ha querido destruir esta verdad, pero no ha podido y nunca podrá lograrlo, porque Jesucristo fue levantado de entre los muertos. La resurrección nunca se ha podido desmentir. Científicos, intelectuales, filósofos no han podido
impedir que se crea y que haya un remanente que crea que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo era el Hijo de Dios y había prometido que resucitaría, y como lo prometió, así lo hizo. Más de 500 personas lo vieron. Tuvo diálogos con algunos de ellos. Duró 40 días caminando y haciendo diferentes apariciones a muchos. Nos damos cuenta que el que tiene un encuentro con Jesucristo, que el que de verdad conoce a Jesucristo, es transformado, es cambiado e inmediatamente empieza a hablar de Jesucristo y de lo que hizo en su vida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que vive. Tenemos que testificar que Jesucristo vive y no hay otra forma, amados. Es algo que fluye, es algo que se percibe, es algo que sale natural de aquel que de verdad ha tenido un encuentro con Jesucristo. No puede callarse, tiene que hablar de la gloria de Él y de la manifestación de su poder en su vida y de las grandes maravillas que hace en cada uno de nosotros. La resurrección de Jesucristo es la base de nuestro evangelio. Sin resurrección no hay evangelio, porque seguiríamos muertos. La muerte seguiría teniendo poder sobre nuestras vidas, pero no así, porque Jesucristo resucitó. Dile al que está a tu lado: Jesucristo vive. En la cruz del Calvario hubo un juicio. Y en la resurrección se comprobó que ese juicio fue correcto, que ese juicio fue real, que obtuvo el resultado para el cual fue hecho. Por eso nosotros como cristianos tenemos que identificarnos tanto en la crucifixión como en la resurrección de nuestro Señor. No son dos hechos aislados, son dos hechos que siempre tienen que estar unidos. Y por eso nosotros mismos tenemos que identificarnos con la cruz de Cristo en la muerte, en la renuncia, en la entrega, en la determinación firme. No se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad. Así nos identificamos en la cruz de Cristo. Estamos junto con Él crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino Él en nosotros. Pero también tenemos una nueva vida. Y esa vida nueva ha podido establecerse en cada uno de nosotros porque Jesucristo resucitó y nos regaló una vida nueva. Para el pueblo de Dios le ha sido fácil identificarse con Adán. Con Adán el que pecó, con Adán el que fue débil. Y así hablamos y así pensamos. Es que somos débiles, es que no somos perfectos y justificamos el pecado y justificamos nuestra carnalidad. Y hay una parte del pueblo que no ha querido ser transformado y sigue en chismes, en murmuraciones, en celos, en envidias, en contiendas, en ira. Y otras muchas obras más que vienen de una carne que no está crucificada en la cruz del Calvario y que no ha recibido el poder de resurrección que se manifestó ya a través de la resurrección de Jesucristo. Por eso es necesario que este pueblo se levante creyendo que hubo un postrer Adán, que por el primer Adán entró el pecado a la humanidad y con el pecado entró la muerte, pero que hubo uno llamado Jesucristo que se dio por entero, que fue crucificado y que fue resucitado para poder regalarnos esa vida nueva que hay en nosotros, y es el postrer Adán, Jesús de Nazaret. Él vino a darnos una justificación de vida. Él vino a decirnos: ustedes son inocentes, ustedes no son culpables de nada, ustedes cumplieron la ley a la perfección. ¿Por qué? Porque Él nos sustituyó, porque Él fue nuestra propiciación, porque fue el que se puso en nuestro lugar para asumir nuestro pecado y su consecuencia, para que nosotros pudiésemos hoy tener gozo, tener paz, tener vida, ser libres, porque fuimos declarados no culpables.
En la cruz, Jesucristo despojó la autoridad que tenían los principados, que tenían las potestades. ¿Por qué? Porque el pecado se las entregó. El pecado le entregó la autoridad de la humanidad al diablo. Pero en la cruz del Calvario Jesucristo se las arrebató, le quitó lo que no le pertenecía, que se había robado. Y por lo tanto podemos ver que el cetro de Satanás le fue quitado y la autoridad y el gobierno fue retomado por el único Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos que entender que porque Jesucristo resucitó, nosotros fuimos incorporados al cuerpo de Jesucristo. Somos su cuerpo y Él está a la cabeza. Pero solo esto sucede con aquellos que recibimos a Jesucristo, que nos crucificamos juntamente con Él y que caminamos entendiendo que nuestro Dios es un Dios que vive. La naturaleza vieja, entonces, ya no tiene poder en nuestras vidas. Es que no tiene poder. Dile al que está a tu lado, el viejo hombre no tiene poder en ti. En esa unión que podemos tener con Él, por cuanto Él murió y resucitó, nosotros tenemos una nueva naturaleza de vida. Hemos sido sepultados al pecado, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó para que nosotros no solo pudiéramos morir a la vieja naturaleza, sino que pudiéramos caminar con una nueva, que es a la forma de Él y no a la forma nuestra. Por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no nos podemos dar el permiso de que salga nuestra carne, de que actuemos como éramos antes y como actuábamos antes, porque entonces estamos haciendo vano el sacrificio de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Cristo venció al pecado en la cruz del Calvario, venció a la muerte en la resurrección. Y esto es un punto muy importante. Como cristianos, muchas veces nos acostumbramos a que las cosas estén mal. Tú sabes, matrimonio mal, finanzas mal y todo mal. Y ciertamente, el Señor dijo, en este mundo tendremos aflicción, ciertamente. Pero la aflicción del cristiano no es para siempre. Dice la palabra de Dios que nuestra aflicción es breve y momentánea. Y que Dios la usa para traer un mayor peso de gloria a nuestras vidas. Es decir, para moldear un carácter. Hay momentos en que atravesamos situaciones bien difíciles, pero van a pasar. Dile al que está a tu lado, la situación mala va a pasar. ¿Verdad, Bárbara? Va a pasar. Seguro que va a pasar. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, amados míos. Y el poder de vida, de resurrección, que lo levantó de entre los muertos, es el poder de vida que está en nosotros por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. Y por ese poder que habita en nosotros, es imposible que por largo tiempo nosotros permanezcamos en muerte. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que está en muerte en sus vidas, que todo lo que está por morir, que todo lo que está en enfermedad, que todo lo que está en sequedad, en desierto, cobra vida en el nombre de Cristo. Dios tiene un tiempo señalado. Dios tiene un tiempo marcado y hasta ahí va a llegar tu prueba. Si estás caminando juntamente crucificado con Jesucristo y estás permitiendo que el Espíritu Santo fluya, trayendo vida donde quiera que estés. Cuando estaba adorando, el Señor me dio una visión así de repente y yo veía un desierto árido, y en diferentes áreas empezaban unos brotes de hojas verdes y bien tupidas. Y yo decía, Señor, gracias, porque el Señor está decretando en esta casa como todo desierto se está terminando y el reverdecer de Él por su palabra está naciendo y está
está brotando. Y en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que caminar creyendo que así será hecho en cada una de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros estamos muertos al pecado y estamos vivos para nuestro Dios. Cristo murió y resucitó. Y esa resurrección nos colocó en un lugar diferente. Porque esa resurrección nos sentó en lugares celestiales junto a Él. Y el estar sentados en lugares celestiales junto a Él significa que ya toda la bendición que Dios tiene para nosotros nos fue dada. Que ya todo el plan que Dios dibujó y escribió para tu vida fue cumplido. Porque el Señor ve en lo eterno. Pero nos toca a nosotros marchar libres, marchar en gozo, porque Jesús vive, porque resucitó de entre los muertos y nos envió al Espíritu Santo que nos da el poder para vencer y poder llegar al cumplimiento de eso que ya Él hizo en los cielos. ¿Se entiende, amados míos? Esto es una verdad que si nosotros la comprendemos, nuestras vidas van a cambiar radicalmente. Porque nos vamos a levantar del desánimo, nos vamos a levantar de la apatía, de la pereza. Y vamos a vivir vidas del verdadero gozo. Miren, entender que Jesús resucitó nos tiene que llenar de gozo necesariamente. Y no un día, no porque estemos oyendo la palabra, sino llevar un estilo de vida de gozo. De un gozo que no se acabe porque una circunstancia se tuerza. Un gozo que no se acabe porque llegue el periodo del desierto y la sequedad. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, sabemos que el tiempo malo va a pasar. Que en el mismo desierto vamos a ver germinar el brote que reverdecerá y nos cambiará y ayudará a seguir hacia adelante. Nosotros tenemos una resurrección espiritual que ya nos fue dada y que implica cambios en lo natural, que implica una nueva vida victoriosa. Una vida que no se amedrente, que no tema por lo que viva, por lo que atraviese, sino que lo pueda pasar en gozo, en fortaleza, en valentía, porque Jesucristo aseguró con su resurrección un porvenir seguro para nuestras vidas. Si te has desanimado, si estás cansado de esperar, si tienes ese pensamiento de derrota, piensa en que Jesucristo resucitó y que te llenó de vida y que hay vida para ti, hay vida para tus circunstancias, hay vida para tus relaciones, hay vida para tu futuro, hay un porvenir seguro para tu vida y no podemos cuestionarlo. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 31, en el primer sermón de Pedro, cómo él reiteró la resurrección. Habló del Cristo resucitado. Lo vemos también en Hechos 4:33, como dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección y abundante gracia era sobre ellos. Y este es un punto donde quiero detenerme. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo y hablamos de esa resurrección creyendo y viviendo esa resurrección, abundante gracia vendrá sobre nuestras vidas. Y esa es la gracia, amados míos, no para salvación. Esa es la gracia que te abre puertas. Esa es la gracia que permite que las puertas que sean abiertas no sean cerradas. Es ese favor de Dios que te persigue y te asombra. Es esa gracia que te bendice donde quiera que tú llegas y con quien quiera que tú hablas. Esa es la gracia que viene del Altísimo, que te concede lo que tú no te mereces. Que en un de repente tú dices, ¿y cómo fue? Porque la gracia está operando en tu vida. Así que toma la decisión hoy de predicar a Cristo crucificado y resucitado. Que todos conozcan que Jesús resucitó.
que todos conozcan que Él venció la muerte, que nuestras palabras lleven aliento, esperanza y seguridad a las personas que nos rodean, porque nosotros compartamos esta verdad que transforma vidas, que cambia vidas, pero siempre con la seguridad de que lo estamos haciendo con una vida de testimonio, con una vida que vive en nueva vida, con una vida que murió a lo viejo y está dejando que ese poder de vida, de resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos, se haga vida en su vida. Es la única forma, amados, porque ¿de qué nos vale decir a un mundo y a las personas que nos rodean, a la familia, que Jesús resucitó y que Jesucristo vive, si ellos están viendo en nosotros vidas amargadas, vidas que solamente viven quejándose? ¿De qué vale? El creer de verdad que Jesucristo resucitó y se levantó de los muertos nos lleva a tener palabras de vida, palabras de ánimo, palabras que no importa lo que estén atravesando, van a ser siempre positivas, van a hablar de la palabra de Dios, van a ser creativas de una verdad que no se ve, pero que se conoce y se sabe segura, en el nombre poderoso de Cristo. Sin resurrección no hay nuevo nacimiento. Y para nosotros entender lo que es la resurrección, cómo Cristo tuvo que padecer para poder llegar a ese punto culminante de su entrega y de su sacrificio, vamos a dar un paseo rápido por lo que pasó antes de que esta ocurriera. Vemos que 3 días antes de ocurrir la resurrección, Cristo estaba colgado en un madero y estaba colgado al lado de 2 ladrones y tenía una inscripción que marcaba su cruz: el Rey de los Judíos. Y esa era la inscripción puesta por Pilatos: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Vemos también que todo el mundo lo injuriaban los gentiles, lo injuriaban los fariseos. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. O sea, yo quiero que vayan en su mente y pasen por ese momento del Calvario para que podamos entender lo difícil, lo duro de lo que estaba operando en ese lugar. Los mismos religiosos le decían: a otro salvó y a él mismo no se puede salvar. Pero claro que no podía hacerlo, porque si se salvaba a él, se rompía el propósito, se dañaba el propósito, porque tú y yo no hubiésemos nunca recibido la salvación. A otro salvó y él mismo no pudo salvarse. Eso hizo el Señor. No se salvó para salvarnos a nosotros y que hoy pudiésemos disfrutar de una vida libre, abundante. Continuaban diciéndole: si eres hijos de Dios, sálvate a ti mismo. Y los judíos estaban esperando al Salvador, pero estaban esperando el Salvador con una motivación muy diferente a la que el verdadero Salvador vino a la tierra. Ellos esperaban una salvación política, ser liberados del gobierno romano, del imperio romano. Por eso no podían entender la gran salvación que Jesucristo vino a darle en la cruz del Calvario. Jesucristo eligió la muerte para poder darnos vida. Amados míos, no hay vida, no hay resurrección si no hay muerte. Primero tiene que haber cruz para que haya vida. Y eso tenemos que aplicarlo en cada partecita de nuestra existencia. Si yo quiero que un área florezca, que un área tome vida, yo tengo que morir. Yo tengo que, como Jesucristo, no salvarme a mí, no salvar mi deseo, no salvar mi voluntad, sino salvar al que tengo enfrente, actuando a la manera de Jesucristo y no a la mía propia. Vemos cómo uno de estos ladrones se arrepintió y el Señor inmediatamente le dijo, imagínense en esa escena: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Los judíos celebraban la Pascua en este momento. En la Pascua hay luna llena, pero en este instante todo oscureció, porque no era una oscuridad natural, era una oscuridad porque el enemigo había tomado autoridad en ese momento. Las tinieblas gobernaban, porque fue el momento donde todo el pecado de la humanidad cayó sobre Jesucristo. Fue el momento donde la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53 se cumplió. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Este hecho fue demasiado glorioso, demasiado significativo, porque Cristo recibió el castigo de nuestros pecados sobre él. Tú puedes tener paz. ¿Tú te imaginas una cosa tan grande como esta? Podemos invocar sanidad. Pero lo que él padeció en ese momento lo llevó a lanzar un grito de angustia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo pienso que fue lo más terrible, lo más grande que Jesucristo atravesó. La lejanía de su Padre. Porque al caer el pecado de la humanidad sobre él, el Señor se aparta. Y en ese momento, el sentir la inmundicia, porque todo el castigo que merece una prostituta cayó sobre él. Todo el castigo de un ladrón cayó sobre él. Todo el castigo de un homicida cayó sobre él. El pecado de la humanidad estaba sobre el perfecto, sobre el santo, sobre el Hijo del Dios Altísimo, para que tú y yo hoy podamos tener vida. Todo esto tuvo que pasar antes del tercer día. En ese momento, el acta de los decretos que nos era contraria fue anulada. Fue también crucificada en esa cruz, fue clavada en esa cruz. El Señor pudo decir: consumado es, porque hizo todo lo que tenía que hacer para salvar la humanidad. Hizo todo lo que tenía que hacer para que se cumpliera el plan de redención. Y en ese momento parecía que el diablo había obtenido la victoria. Parecía que el pecado iba a continuar. Parecía que la muerte lo había gobernado. Parecía. Y yo meditaba cómo nosotros vivimos situaciones donde parece que no hay un final, donde parece que todo se dañó, que nada continuará, que nada va a volver a florecer en nuestras vidas. Parece que la muerte nos controla. Pero al tercer día, volvió la vida y se levantó de entre los muertos el vencedor. Jesús de Nazaret, aquel que entregó su vida porque quiso, como quiso y cuando quiso. Es en este momento donde se rasga el velo que nos separaba de Dios. Es en este momento cuando se nos abre un camino seguro para que pudiésemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, donde nuestra relación con el Señor volvió a ser restaurada y todo fue como al principio. Hubo un terremoto, se abrieron algunos sepulcros de los santos. Cristo es bajado de la cruz antes y se pone una piedra en su tumba. Esta piedra se asegura muy bien, hasta se le pone un sello. Era imposible quitar esa piedra de esa tumba. El sepulcro retenía
al autor de la vida. Pero por poco momento, por pocos instantes, porque la resurrección estaba ya a punto de ocurrir. Es lo mismo que en nosotros. Hay áreas que pueden estar dentro de la tumba, pero por pocos momentos, porque va a llegar el tercer día a tu vida. Va a llegar el tercer día a tu vida. Y la tumba no podrá tener ahí guardado la vida que Dios prometió para tus relaciones, para tu familia, para tus finanzas, para tu salud, porque has decidido creer en Jesucristo y has decidido entregarle tu vida a Él. Jesucristo venció al enemigo, lo despojó de lo que le había robado al hombre, venció la muerte y venció el poder que tenía la muerte. Dio testimonio de que ciertamente Jesucristo era el Hijo del Dios Altísimo. Fue exaltado a lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que Romanos 10:6 dice: si confesares con tu boca, si creyeras en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Jesucristo resucitó una vez para nunca más ver la muerte. Y me impacta cuando analizamos que Jesucristo glorificó la humanidad. Eso es impresionante. Glorificó la humanidad, porque para siempre Él seguirá en su condición de hombre. Volverá a la tierra en su condición de hombre. Por eso vemos cómo le dijo a Juan años más tarde: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vemos que al amanecer del tercer día llega María Magdalena y la otra María al sepulcro. Y nos damos cuenta cómo ellas sabían que había una piedra puesta, que era imposible de mover, pero ningún obstáculo iba a impedir que ellas quisieran ungir al maestro, porque el amor que sentía por él era tan poderoso que las impulsaba a vencer cualquier obstáculo que hubiese por delante, para ellas manifestar hasta el último momento su amor por el Señor. Es aquí cuando desciende el ángel y se sienta sobre la piedra y le dice lo que leímos hace un momentico, donde le muestra que Jesús no está. Entonces nos damos cuenta que ya Jesús había resucitado. Y Jesús, para resucitar, no necesitaba que le quitaran la piedra al sepulcro. La piedra fue quitada, el ángel se sentó sobre la piedra y todo para que ellas pudieran entrar y ver que la tumba estaba vacía, para testimonio de lo que ya el Señor había hecho con Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo también será resucitado. Porque con la resurrección de nuestro cuerpo es que se va a perfeccionar el plan de Dios en nuestras vidas. Si nosotros leemos, vamos a ir leyendo algunos versículos puntuales. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 14, en el verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Nuestro Señor ha preparado morada para que nosotros estemos donde Él está, para que nosotros estemos con Él. Hay una porción en el libro de Job, capítulo 19,
verso 25 y verso 26, donde este hombre, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tuvo una revelación sorprendente de la resurrección. Dice el verso 25, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Oigan qué revelación. Después de deshecha esta mi carne. Este hombre sabía muy bien que no importa lo que pasara en esta tierra, que no importa el sufrimiento, que no importa el dolor, sus ojos verían a su Señor. Pero ya el pueblo de Dios no piensa eso. Ya el pueblo de Dios está ocupado en su mayoría en ver, lograr en esta tierra todas sus metas y todas sus cosas. Y aunque lo vayamos a ver, porque el Señor quiere bendecirnos en la tierra de los vivientes, no puede seguir siendo esto nuestra meta. Nuestra meta tiene que ser ese encuentro glorioso con nuestro Señor. Nos tiene que entusiasmar el hecho de saber de que nuestros ojos verán a nuestro Señor, de que hay una vida eterna a su lado, que nos encontraremos con Él y que viviremos con Él por una eternidad. Eso tiene que volver a nacer en nuestras entrañas, porque cuando nosotros estamos entusiasmados por nuestro encuentro con el Señor, por la vida que vamos a llevar con Él, vamos a perseguir sus cosas y vamos a dar un genuino testimonio de su verdad en nuestras vidas. Los demás van a ver realmente un hombre y una mujer marcada con la sangre del Cordero y que vive con una esperanza de gloria. Amados míos, y esto es lo que nos diferencia del mundo. Esto es lo que nos diferencia, lo que nos hace distintos a las personas que viven con los ojos puestos en la circunstancia, en lo terrenal. Levantemos nuestra mirada como lo hizo este hombre, independientemente a las circunstancias que estemos atravesando. Vamos a ir ahora a la primera carta de los Corintios. Vamos a ir al versículo 15. A partir del verso 12, dice la palabra de Dios: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Están oyendo esto, verdad? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Todos sabemos que Cristo es la primicia de nuestra resurrección, de la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Ustedes están oyendo esto. Si nosotros nada más estamos viviendo para esta vida, somos los más dignos de lástima. Porque ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? Si no hubiese resurrección. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y el verso 50 de esa misma porción de 1 Corintios 15
Dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Damos gracias a nuestro Señor. Jesucristo es la primicia de la resurrección. Pero como hemos leído en estas porciones, nosotros también vamos a resucitar. Y resucitaremos en la primera resurrección. Y vamos a decir que esta primera resurrección tiene parte A y parte B. La parte A de la primera resurrección habla del arrebatamiento. Y el arrebatamiento tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. Tiene que ver contigo y conmigo. El pueblo de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Nosotros nos vamos en la primera parte de la primera resurrección. Fíjense qué dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, verso 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esto habla del arrebatamiento. Por eso, amados míos, nosotros tenemos que velar por caminar como el Señor quiere. Porque cuando nosotros estamos convencidos de Jesucristo, cuando de verdad hemos recibido a Jesucristo, tenemos actitudes que marcan un fruto de que ciertamente hemos creído en Él, de que realmente somos sus hijos. Y si somos sus hijos, tenemos la garantía de que nos iremos con Él cuando Él venga a buscar a su iglesia. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él.
Vale la pena, amados míos, vale la pena perseverar, vale la pena insistir en buscar la santidad, en buscar la muerte para que haya vida, porque será glorioso nuestro encuentro con el Señor. El Señor vendrá a buscar su iglesia. El Señor nos va a levantar en el arrebatamiento, pero lo hará con los fieles, con los que de verdad se han vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Acciones justas es no actuar por mi necesidad, sino actuar por lo que Dios dice que es. Actuar por la palabra de Dios, aunque necesite lo que necesite, aunque mi carne anhele lo que anhele, morir a eso para poder vivir en el Señor. Esta es la primera resurrección. Luego, los mártires de la gran tribulación, aquellos que escucharon la palabra que será predicada por los 144,000 judíos y por los 2 testigos que vendrán del cielo y que públicamente predicarán la palabra del reino, porque ahí se va a predicar el milenio. Los que acepten al rey, al gobierno milenial, esos serán matados, asesinados por causa del Señor. Esos también serán levantados cuando Cristo pise la tierra con nosotros, cuando Cristo pise la tierra con su iglesia. Esos también serán levantados de entre los muertos y resucitarán. La segunda resurrección será después que termine el milenio y levantará a aquellos que realmente le dijeron no al Señor en todos los tiempos, desde el Génesis hasta terminada la gran tribulación. Y allí no habrá nada que hacer, porque ellos al final serán lanzados también al lago de fuego y de azufre. Es una segunda resurrección para condenación, para estar eternamente en el infierno. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.